quiero darle la bienvenida, vamos a hacer una entrevista vía telefónica muy importante a una de las personalidades más grandes del mundo de la nutrición, y me refiero propiamente al doctor Erwin Moller. Déjame rápidamente platicarte algo de su historia. El doctor Erwin Moller es bioquímico por la Facultad de Química de la UNAM. Déjame decirte que él es uno de los discípulos del doctor Linus Pauling, el premio Nobel, creador de esta disciplina tan importante que es la medicina ortomolecular, pero sobre todo, creo, de su gran trayectoria y de los grandes premios que ha recibido. Bueno, pues tiene algo muy importante, que es ser el escritor más prolífero que hay en nutrición. 33 libros escritos, 29 de ellos bestsellers, y bueno, pues en el transcurso de esta charla platicaremos un poquito inclusive de su obra y cómo podemos tener información escrita de alguien tan importante. Bueno, pues le voy a dar la bienvenida al doctor Erwin Moller hasta la ciudad de Puebla. Doctor Erwin Moller, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Se le saluda a su amigo el nutriólogo Raúl Ábalos Trejo. Muy buenas tardes, mi querido doctor. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con usted y su auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues aquí en Radio Bienestar FGB le damos la más cordial bienvenida, y es para nosotros verdaderamente todo un gusto, todo un honor, ya que sabiendo su trayectoria, sabiendo verdaderamente sus cartas que usted cuenta, bueno, pues es para nosotros un gusto, y sobre todo un gusto tenerlo como miembro honorario aquí en la Fundación Mexicana para la Nutrición, de la cual pues le mandamos un cordial saludo, y como siempre admirando sus logros, admirando sus libros, que ya son 33, ¿verdad, doctor? Sus libros. Hasta ahorita 33, próximamente saldrá uno más. Pues ya estaremos al pendiente de esa literatura que sin lugar a dudas pues es muy grande. Doctor, usted se ha colocado como uno de los más grandes escritores que hay en América Latina, y pienso yo que en el mundo inclusive del habla hispana sobre nutrición. Platíquenos un poquito cómo llegó esta suerte tan grande a su vida, doctor. Muchísimas gracias por sus amables palabras. La verdad es que yo, y lo digo de forma muy sincera, me considero simplemente un estudioso de la nutrición, y junto con Sócrates siempre he afirmado que yo amo más a la sabiduría de lo que la sabiduría me ama a mí. Pero bueno, recapitulando un poco del pasado, del presente, del futuro, la verdad es que esto de difundir a través de la letra escrita, pues todo esto que me gusta sobre la salud, la alimentación, la nutrición, las terapias nutricionales, la medicina ortomolecular, se me dio de una manera sencilla, se me dio de una manera fácil, desde edades muy tempranas, desde la adolescencia tenía yo la inquietud de escribir, participé en periódicos estudiantiles, en revistas de la universidad, y de ahí pues poco a poco fui dando el paso decisivo, el brinco hacia lo que es ya la literatura escrita, la literatura impresa y comercial, y eso derivó en que yo publiqué mi primer libro sobre el tema a los 19 años, ya ha llovido bastante de eso. Wow. Y ese fue mi entrada hacia el mundo de las letras, y a partir de ahí pues he estado trabajando de manera continua, ininterrumpida. Desgraciadamente no he podido publicar todos los libros que yo hubiera querido con la periodicidad deseada, y yo creo que si nada más me dedicara a escribir, pues yo creo que en vez de 33 ya llevaría el doble, pero me tengo que repartir entre todas mis actividades, y a veces, lo digo con tristeza, pues no me queda mucho tiempo para seguir escribiendo. Pero hay muchas maneras de dar a conocer todo esto que puede ofrecernos la buena nutrición, y parte de ello pues es precisamente entrevistas como la que me está ofreciendo a favor de practicarme. Doctor Moller, pues es un honor, es un gusto. Bueno, vamos a empezar un poquito a entrar en tema, la medicina ortomolecular, las altas dosis difundidas lógicamente por el querido maestro y premio Nobel Linus Pauling, del cual pues usted fue alumno, fue discípulo de esta sabiduría en mano directa, ¿cierto? Definitivamente así es, y bueno, ya se imaginarán que es uno de mis más grandes orgullos, entendido bien esta palabra, porque pues pocos tuvimos la distinción de recibir de forma directa tantos y tantos conocimientos que tenía mi amado y respetado maestro Pauling. Y bueno, en memoria de él pues es que he desarrollado toda esta labor de difusión. Hay tanto por aprender, tanto por conocer, tanto por aplicar, que vale la pena que se difunda y que mucha gente, la más posible, lo sepa y se beneficie
beneficie con ello. Perfecto. Bueno, si bien tengo entendido, y si no me corrige, por favor, doctor, allá por la década de los 60 en la revista Science, escribiendo precisamente el doctor Linus Pauling, después de su éxito como premio Nobel por encontrar la naturaleza del enlace químico, pues nos viene a mencionar por primera vez la palabra ortomolecular, donde él refería precisamente buscar un equilibrio entre moléculas. Creo que esta palabra ha causado mucho conflicto por su etimología, pero a final de cuentas, creo yo que lo que él nos planteaba, que era un equilibrio entre moléculas. Él decía, sin lugar a dudas, corríjame por favor, doctor, como siempre, si es que estoy en un error, pero él decía que la enfermedad crónico-degenerativa no era otra cosa, sino un envejecimiento acelerado de las células, originado lógicamente por una excesiva carga de moléculas oxidantes, y por otro lado, deficiencia entre nuestras moléculas antioxidantes. Por eso que él proclamaba pues una medicina ortomolecular, o sea, un equilibrio entre las moléculas. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Totalmente, yo le diría, ni Zaratustra hubiera hablado mejor. La verdad es que sí, definitivamente, pues la salud tenemos que entenderla entre otras formas como un equilibrio, y en este caso pues es un equilibrio a veces muy precario dado el tipo de vida que estamos llevando, entre lo que se ha dado en llamar a nivel científico el estrés oxidativo, que no es otra cosa más que los efectos negativos que produce la continua producción de sustancias agresivas oxidantes, llamadas popularmente radicales libres. El nombre un poquito más acertado, más técnico, sería especies reactivas del oxígeno, pero no nos compliquemos la vida con términos complicados y científicos, llamémosle radicales libres. Y bueno, la contraparte, la parte que nos equilibra, porque hemos de aclarar que los radicales en sí no son malos. Lo malo de los radicales libres es precisamente el desequilibrio. Exactamente. Sí, así es. Entonces, en este caso, pues el equilibrio nos lo proporcionan los antioxidantes, tanto oxidantes propios del organismo que nuestras células y tejidos producen, los llamados antioxidantes endógenos, como los antioxidantes que recibimos a través de la alimentación, predominantemente de los vegetales, de frutas, verduras, nueces, semillas, germinados, y que pues se les denomina antioxidantes exógenos, aclarando también que la producción corporal de antioxidantes pues depende en gran parte de qué tan bien o qué tan mal estemos alimentados. Si nuestra alimentación no es muy buena, si venimos arrastrando carencias nutricionales, pues es muy probable que nuestra red antioxidante, la que nos protege, esté debilitada y bueno, se facilite estas acciones nocivas, favorecedoras de enfermedades por parte de los radicales libres. Entonces, a final de cuentas, sean producidos por el cuerpo o no, siempre es importante el estar bien nutrido, el darle a nuestras células, a nuestros órganos, tejidos, sistemas, pues un refuerzo. Yo siempre he sido muy partidario de mejorar, de enriquecer, de redondear la alimentación con la utilización de extractos, compuestos naturales, derivados de alimentos. En este sentido, pues serían todos ellos antioxidantes, porque necesariamente el tipo de vida que estamos llevando nos hace requerirlos. De claro otra que manera, sí. pues nos vemos en una amplia desventaja frente pues a esta epidemia de males crónicos degenerativos. Bueno. Cuya, ¿mandé? Sí, adelante, doctor, adelante. En cuya génesis y progresión y a veces pues resultados indeseables tiene mucho que ver precisamente la falta de ese apoyo antioxidante procedente del exterior. Doctor, pero por un lado, el cuerpo está programado genéticamente para hacerle frente a esos embates tan grandes que producen estos agentes oxidantes que, como bien usted dice, son necesarios por el cuerpo, porque al final de cuentas también tienen su participación positiva, ¿verdad? Vamos a ver que en muchas ocasiones yo he mencionado aquí en estos micrófonos que los agentes oxidantes, los radicales libres, especies reactivas, pues ayudan a la regulación de nuestro propio cuerpo, a mantener ese equilibrio, esa homeostasis, como la destrucción de virus y bacterias, la digestión de proteínas, en fin, gracias a estos radicales libres pues también tenemos un equilibrio. Doctor, esta pérdida
del equilibrio, de la homeostasis, ha ido incrementándose con los años, ¿a consecuencia de qué, doctor? Sí, definitivamente esto ha sido algo que ya se ha estudiado suficiente tiempo como para poder determinar que es una certeza. Lamentablemente, como mencionaba, pues a través de todos estos mecanismos externos al cuerpo, como puede ser el estar respirando aire contaminado. De hecho, en la actualidad, pues más que aire en las grandes ciudades respiramos smog, y eso es 24/7, es decir, 24 horas todos los días. Bueno, doctor, pero ya tenemos una solución, ahí tenemos las F-TAPs, tabletas de organometálicos que el mundo debe conocer, doctor, aquí en Future Global Vision, pues para poder ayudar a combatir la contaminación. Ya le contaré un trabajo maravilloso que estamos haciendo, pero tiene usted razón, uno de los principales medios de contaminación por radicales libres es precisamente la polución atmosférica, ¿cierto? Definitivamente, y qué bueno que me está hablando de algo que nos ayude de una manera tan específica para combatirlo, porque, pues como decía, es una amenaza continua y que enfrentamos desde que nacemos hasta el último día de nuestras vidas. No nos salvamos de eso, entonces tenemos que defendernos de alguna manera, y esta que usted menciona, pues es una de las más específicas, más efectivas. Doctor, una pregunta muy importante. Fíjate, lógicamente que hoy hablar de radicales libres, bueno, pues es mucho más fácil, ¿no? Yo pienso que todos los que vivimos, hemos tenido un poquito de experiencia en todo esto, hemos sufrido sin lugar a dudas, pues la crítica, embates, peleas, contradicciones en el mundo de la medicina convencional. Y si yo me digo, pues, con mi poca experiencia comparada contra la suya, de todo esto y de haber sufrido, pues, ¿qué me imagino yo de usted que no habrá sufrido? Porque bueno, hablar de radicales libres y génesis patológica, pues hoy no hay médico que no diga lo contrario, por Dios. El problema radica que hace 20 años todavía hablar de radicales libres y como parte sustancial central de la enfermedad, pues era muy difícil. Y era muy difícil por el aspecto reduccionista que tenemos nosotros de la ciencia médica. Era muy difícil porque cómo entender estos procesos de envejecimiento, cómo entenderlo, ¿no? De alguna manera fue sumamente complicado. Hoy me da gusto que todas las materias de la biología pues ya hablan precisamente de este estrés oxidativo. Qué complicado es porque en sí los procesos de oxidación no son exclusivos de una enfermedad, y por eso costó trabajo. O sea, el que nosotros tengamos oxidación en nuestro cuerpo y esto pueda determinar que una patología, que una enfermedad se active, pues es lo más caótico, porque ¿qué patología se me puede activar a mí por radicales libres? ¿Qué enfermedad estaré yo ligada a mi genética que pueda activarse como factor externo? Radicales libres, qué cosa tan peligrosa, porque yo recuerdo, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que la Phil Morris tenía ese premio de $1 millón el que le pudiera demostrar que fumar provocaba cáncer, y que tardó muchísimo tiempo en poderse demostrar, pues porque era cierto. El fumar y todos los agentes oxidantes que se producen a través de esta semicombustión de la materia orgánica, bueno, pues vamos a ver que no eran necesarios productores de cáncer de pulmón. ¿Cuánta gente no está activando por este proceso problemas como la artritis, como la diabetes y otras patologías? O sea, los radicales libres no son específicos de una enfermedad. ¿Estoy en lo cierto? Totalmente en lo cierto, y esa es la parte más engañosa, porque como no se les ha podido ligar de una manera así directa, específica, sino más bien de maneras indirectas, pero ya probadas científicamente, obviamente, pues siempre va a haber una parte de la ciencia que esté a favor, va a haber otra parte escéptica a la mitad del camino, y va a haber otra parte que definitivamente esté en contra, pues por diferentes razones, por falta de conocimiento, por falta de experiencia clínica en el campo, a veces inclusive, bueno, ¿por qué no decirlo?, por mala leche. Simplemente porque no quieren dar su brazo a torcer, doctor. Sí, lamentablemente. Entonces yo diría, se pierde la objetividad científica, y el método científico pues se reduce a simplemente charlatanería, porque las hay de dos tipos: la charlatanería de quien quiere demostrar algo que no es cierto y sacar partida de ello, pero también quien defiende una causa que de antemano sabe que está perdida, pero que pues está protegiendo quizás su modus vivendi,
o algún beneficio que está recibiendo a través de ella. Doctor, pero los propios fármacos son grandes productores de radicales libres y fármacos que son comunes y que son pues recetados por millones de dosis al día en el mundo entero. Entonces no solamente hablamos de la génesis de radicales libres por nuestro propio cuerpo, o sea, sí, es verdad. Hay procesos fisiológicos como la inflamación, como la propia biogénesis mitocondrial, o sea, la producción de energía. Cada vez que la célula está respirando se producen estos radicales libres. Pero doctor, hay medios gravísimos de la vida cotidiana que nos están haciendo que entren radicales libres. Entre ellos los medicamentos. ¿Hay algunos medicamentos que nos pueda usted decir que son generadores de radicales libres? Pues tristemente podemos hablar desde los analgésicos que se venden sin receta y que cualquiera puede comprar y por lo tanto cualquiera puede abusar de ellos. Estamos hablando de una aspirina, estamos hablando de un paracetamol, estamos hablando de un ibuprofeno, pasando por toda una serie de medicamentos, inclusive hasta los antihipercolesterolémicos, los medicamentos para la presión, muchos diuréticos. Y bueno, digamos el caso extremo, muchos antineoplásicos, medicamentos para el cáncer, que pues ya lo sabemos, nos medio matan para salvarnos la vida, al menos se lo dicen, sí, ¿verdad? Entonces, estamos rodeados y lamentablemente muchas veces el profesional de la salud no toma en cuenta que los efectos en ese sentido, es decir, de generar estrés oxidativo, son sinérgicos. Entonces con frecuencia un mismo paciente necesita 2, 3, 4, 5 más medicamentos de forma simultánea para tratar o una misma patología o diferentes problemas, y una vez dentro del cuerpo estas sustancias tienen capacidad de reaccionar entre sí y empeorar un estado pues a veces ya de por sí deplorable de estrés oxidativo. Entonces se genera un exceso de estrés oxidativo, pero merced a la participación ya no de uno, sino de varios medicamentos al mismo tiempo, lo cual es tremendo. Doctor, porque ni siquiera se repara en ello. Claro, eso es una cosa terrible. Alguna vez nuestro querido amigo, el doctor Solórzano del Río, amigo en común y por supuesto también miembro honorario de la Fundación Mexicana para la Nutrición, allá en Guadalajara, pues él da la cátedra de farmacología y él dice, yo primero lo que enseño son efectos secundarios. Ya si el médico lo quiere dar, pues ya es su problema, ¿no? Pero lo importante es primero que sepa cuáles son los efectos secundarios. Y es que es una cosa que desgraciadamente se minimiza dentro de la materia de la farmacología. O sea, se maximiza, la parte objetiva es hablar únicamente del efecto farmacológico inhibitorio del síntoma, o sea, nada más inhibe el síntoma, pero ¿qué nos está causando? O sea, ¿qué está dejando como efectos secundarios todo este fármaco? Eso es lo importante que los médicos debemos de aprender sin lugar a dudas. Sí, definitivamente, y pues eso es un aspecto de su cátedra, de su forma de enseñar, que siempre le he elogiado precisamente a nuestro querido amigo el doctor Solórzano, y que pues de alguna manera debería de difundirse más, porque si las personas que no tienen conocimientos en este sentido, los legos, antes de empezar a recibir o a ingerir un medicamento prescrito por su médico, se enteraran de la lista de posibles efectos secundarios, pues a lo mejor lo pensaban 2 veces o más y no lo usaban por el posible riesgo que significa el uso de tal o cual medicamento. Y eso es verificable fácilmente simplemente acudiendo a los llamados vademecums o diccionarios de especialidades. Claro que sí. Doctor, en el ámbito de la alimentación, híjole, voy a meterme, y por eso lo puse en este instante, en el ámbito de la alimentación, que lógicamente no hay quien se escape, porque bueno, alguien puede decir, yo no me medico, yo tomo cosas naturales, es más, yo no me enfermo, yo no tomo medicamentos, yo trato de vivir en una ciudad pues donde haya menos contaminación. Hay muchas, por supuesto, hay muchas ciudades con menos de la mitad de la contaminación que podamos tener las grandes urbes, pero en la alimentación, ¿cuáles serían los principales enemigos o alimentos o pseudoalimentos, como usted alguna vez lo menciona, de que generadores de radicales libres, maestro, por favor? Bueno, pues es difícil colocar a alguien a la cabeza, pero yo diría, si no es el primero, entre los primeros, pues la mayoría de los alimentos que contienen alguna forma de grasa, alimentos grasosos,
y dentro de esa categoría los alimentos que tienen la grasa ya alterada por el calor o por el paso del tiempo. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de alimentos fritos, empanizados, capeados. Ya ve cómo se ha hablado últimamente pues muy mal, y bueno, creo que con toda razón, de un alimento frito muy popular aquí en México, que son las papitas fritas. Sí, claro. Y sí se menciona de la transformación de los carbohidratos propios de este alimento en un carcinógeno llamado acrilamida. Sí, sí, claro, y que es... Con esto, perdón. No, que es peligrosísimo. En Europa ya lo están tratando de contener en las galletas, porque bueno, a lo mejor alguien dice, yo no como papitas fritas, oiga, pero galletas, ¿qué tal? Sí, aquí en México pues somos muy galleteros, nomás hay que ir a un supermercado, hay pasillos completos con toda una variedad de galletas, y lamentablemente por un lado el tipo de grasa que llevan, por ejemplo la grasa trans, estas grasas parcial o totalmente hidrogenadas, y la forma en que se fabrican también, a veces inclusive los aditivos químicos que se les agregan. Pero no quisiera tampoco dejar de mencionar grasas que a veces uno considera que por naturales son inofensivas, pero significan un riesgo, a veces un riesgo grande. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo, alimentos como nueces y semillas ricas en grasa, que no son recientes, que ya tienen tiempo, que han sufrido un proceso parcial o total de oxidación, lo que aquí en México denominamos grasa rancia. Muchas veces consumimos nuez, que en estado fresco es un alimento muy sano, muy recomendable y obviamente inofensivo, pero que una vez que lo consumimos en algunas formas, por ejemplo, quiero referirme a la llamada nuez troceada o las almendras fileteadas, que se venden como materia prima para postres. Por ejemplo, es bien común que se les agreguen al betún de los pasteles, y lamentablemente por estar troceadas precisamente, pues han expuesto mucha de su superficie, de su pulpa, al efecto oxidante del aire. Esas grasas se oxidan, se enrancian y se convierten en una fuente peligrosísima de radicales libres una vez que uno los ingiere. Y cuando los ingirió, los está ingiriendo, se los da uno a nuestros hijos, ni nos imaginamos el riesgo. Wow, qué terrible. Doctor, hace no sé si fue el año pasado, el año antepasado, que la OMS sacó la alerta, y que lógicamente fue muy criticada, tanto para bien como para mal, esta alerta de la carne frita y los embutidos, que Sí. pues yo vengo escuchando esto desde que, pues desde hace más de 20, lo vengo escuchando, lo vemos promoviendo. De hecho, en alguno de sus libros yo he leído algo acerca de todo esto, pero qué tristeza que pues hasta después de tantos años la OMS haya actuado, y peor aún, que haya sido criticado. No es posible. ¿Qué nos puede hablar acerca de estos alimentos tan peligrosos, doctor? Bueno, aquí un servidor ya tiene también muchos años ocupándose del tema. De hecho, un libro que seguramente tiene en su biblioteca, de mi autoría, que se llama Comiendo con el enemigo. Claro que sí, usted me lo regaló y me lo firmó. Precisamente de los diferentes riesgos que hay a través de los alimentos comunes. Abordo uno de ellos precisamente a través del consumo de la carne, y pues adelantándome un poquito a esto que ha cobrado vigencia con la notificación de la OMS, tiene que ver, por ejemplo, con el riesgo que significan las carnes frías o los embutidos a través de estos conservadores llamados nitratos y nitritos de sodio, que le sirven muy bien a la industria alimentaria. De hecho, prácticamente es el único conservador que permite que estas carnes no alienten el desarrollo de una bacteria sumamente peligrosa, la que causa la intoxicación alimentaria llamada botulismo. Pero desgraciadamente cuando uno lo consume durante el proceso digestivo y con la acción de los jugos gástricos, pues hay transformaciones, y esos nitritos y nitratos se transforman en sustancias productoras de cáncer llamadas nitrosaminas. Y lamentablemente pues el consumo continuo durante cierto tiempo, por ejemplo, la típica tortita o sandwichita de jamón que consume uno durante toda la primaria, o Wow. secundaria, preparatoria, pues se van sumando los efectos. En este caso ha habido estudios en donde nos hablan de cómo les va en el futuro a niños y niñas que consumieron un promedio de 20 veces al mes, es decir, aproximadamente los
los días hábiles que se asistieron a la escuela este tipo de alimentos y de alimentación un 200% por encima del promedio de las personas. Y en el caso de las niñas, pues lamentablemente más sensibles al carcinógeno, presentan incidencias de hasta 700% más de cánceres de tipo ginecológico, por ejemplo, cáncer de cuello uterino. Doctor, bueno, pues realmente es terrible todo lo que estamos escuchando de esta manera, como los alimentos y lo que a día con día, porque usted lo mencionaba, los 20 días a la semana, vamos a ver que hay gente que está consumiendo jamón, si no es que mucho más. Pero doctor, dentro del bagaje que existe para o para mantener en control a estos agentes oxidativos promotores de todas estas enfermedades, inclusive sabemos que son los principales agentes de la carcinogenia, o sea, la producción del cáncer. ¿Qué me puede hablar usted de lo que sabe y su alta sabiduría? Como siempre digo, si una persona está más que a la vanguardia es usted, sobre todo porque, bueno, pues de escribir ya 33 libros y este libro tan maravilloso que usted nos comenta, que es Comiendo con el Enemigo. Me acuerdo mucho de otro libro muy importante que a mí en lo particular, y lo quiero decir con toda honestidad, los pongo como parte en mi diplomado de literatura obligada, La dieta del arco iris, que es por supuesto Comiendo con el Enemigo. Hay un libro que inclusive me decía el doctor Solórzano que es obligado de la literatura de la carrera de nutrición allá en la Universidad de Guadalajara, que es precisamente Las grasas mágicas, toda esta literatura maravillosa, doctor. Bueno, antes de que nos hable un poquito de los antioxidantes y del hidrógeno molecular, ¿dónde podemos encontrar esta literatura al alcance comercial, doctor, por favor? Bueno, pues ahorita lamentablemente estas obras están fuera de circulación. Como cualquier otra obra de este tipo, necesitan estar siendo actualizadas continuamente, entonces están en ese proceso de actualización. Lamentablemente ahorita no están disponibles, pero próximamente van a salir las nuevas ediciones convenientemente actualizadas, ampliadas, enriquecidas, para ofrecer un mejor conocimiento. Bueno, pues ya escuchó usted, vamos a esperar las nuevas actualizaciones, pero mientras tanto, pues si por ahí en algún estanquillo, en alguna librería puede encontrar todavía las obras del doctor Moller, bueno, no se lo puede perder. Doctor, háblenos un poquito de este antioxidante tan poderoso que es el hidrógeno molecular. Bueno, pues es un antioxidante bastante diferente del común de los antioxidantes, sin embargo, por su mecanismo de acción, al mismo tiempo resulta ser uno de los más efectivos. La verdad es que el hidrógeno en sus diferentes formas moleculares participa dentro de estos procesos de oxidación y antioxidación. Yo les diría, sin hidrógeno pues prácticamente no habría vida, porque a partir precisamente de las reacciones que se producen entre los electrones, los iones hidronio, el oxígeno molecular que respiramos, a nivel de la parte más íntima de la célula, esa parte en donde se genera la energía, que es la mitocondria, pues la participación del hidrógeno molecular es decisiva para poder llevar a cabo toda esa serie de reacciones acopladas que desembocan en la producción de moléculas ricas en energía como el ATP. Entonces, en ese sentido, desde el corazón mismo de la célula, desde la parte mitocondrial, el oxígeno molecular es el que hace posible la vida, y eso nos da una idea de la gran importancia que tiene. Ahora bien, no es fácil, no es sencillo poder beneficiarse con él por los diferentes limitantes que tenemos a nuestro alrededor. Sin embargo, yo creo que es una gran ventaja el poder disponer ahora de este oxígeno molecular en una forma de suplemento nutricional, porque puede enriquecer muchísimo nuestra red antioxidante. De hecho, puede ayudarnos a llevar a cabo una serie de reacciones que yo considero sumamente interesantes y sumamente importantes, que es la reactivación de los antioxidantes, tanto internos como externos, que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, el oxígeno molecular, por así decirlo, puede revivir o puede reavivar, puede reactivar a los antioxidantes que se nos van gastando. Por ejemplo, una molécula de vitamina C, una molécula de vitamina E,
una molécula de betacaroteno, para hablar de los que nos llegan con los alimentos, o bien ayudar a reactivar la actividad antioxidante de, por ejemplo, las enzimas antioxidantes que produce el cuerpo, por ejemplo, la glutatión peroxidasa, la glutatión reductasa, la catalasa, las superóxido dismutasas, y pues yo diría como cerecita del pastel, también muy importante para reactivar la actividad del, podríamos denominarlo, del antioxidante más abundante de entre los que el cuerpo produce, que como usted bien sabe es el glutatión. Claro. Entonces, imagínese el grado de beneficios que nos puede producir el hidrógeno molecular a este y a otros niveles. Pues sí, claro que sí, doctor, y la verdad yo me siento muy contento, muy honrado de pertenecer a esta familia de FGB, a la cual voy a tener el gusto, el honor de poderlo invitar a que algún día tengamos y podamos compartir, como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones, un escenario de educación, de aprendizaje, de conocimiento. Ahora que estamos lanzando lo que llamamos y lo que yo llamo la Universidad FGB, de Future Global Vision, donde vamos a tener oportunidad de tener pues gente de su talla, doctor, y que nos hable precisamente de estos aspectos tan importantes, de estos aspectos que sin lugar a dudas pues tenemos que entender que no existen dentro del mercado, y esa es una de las grandes premisas que tenemos que darle valor, sobre todo la gente que se dedica al área de la comercialización, entender que eso es un producto común, no es un producto más dentro de los antioxidantes. Ya lo mencionó bien el doctor Erwin Moller, es un producto que actúa de una manera completamente diferente y que puede activar, ¿sí?, estos procesos antioxidantes que ya han sido de alguna manera depletados por el propio metabolismo durante su proceso. Entonces, doctor, la verdad yo me siento muy honrado de poder estar con usted pues esta tarde platicando, y que nos ilustre verdaderamente con su sabiduría, y decirle a toda la gente que sepan que tienen verdaderamente en sus manos oro molido, una gran ventaja, no hay competencia. No hay productos que tengan hidrógeno molecular. Ha costado mucho trabajo que la empresa los tenga, y bueno, es toda una historia verdaderamente de vida, donde solamente a una persona con un corazón, con un alma tan grande como es el señor Raúl Serrano, se le puede brindar la oportunidad de poderlo comercializar. Doctor Erwin Moller, pues yo me siento muy contento, la verdad le agradezco profundamente el tiempo que me brinda a mí, a su servidor, y por supuesto a toda la gente que nos está escuchando. Yo le mando bendiciones como siempre, esperando verlo pronto, y bueno, pues tener esas charlas tan largas que usamos tener, ¿verdad? Pronto allá cerca en Puebla, allá en su casa, ¿verdad? O cuando esté por acá por la Ciudad de México, y pronto tenerlo en un escenario aquí en la empresa de Future Global Vision. Doctor, pues le agradezco muchísimo, de verdad, no hagan por ustedes, compañeros, no hagan caso omiso, hay que buscar la literatura del doctor Moller, vale la pena. Yo verdaderamente me he recreado, me he acondicionado a este tipo de pensamiento, y pues yo tengo el gusto, el honor de poder estrechar su mano como su amigo, su admirador, pero sobre todo como su eterno alumno. Doctor Moller, muchísimas gracias, y bueno, pues tantas veces tengamos la oportunidad, tantas veces yo lo estaré molestando. Mi querido amigo, ninguna molestia, el gusto y el honor son míos, y como usted bien dice, hemos pasado un rato muy agradable con esta charla, que podría eternizarse porque son temas que nos encantan, y sobre todo que nos encanta compartir con la gente en el mejor ánimo de ayudar. Y quisiera, ya para despedirme, pues hacer mención, recalcar algo que usted muy sabiamente acaba de decir: estamos frente a un recurso, a un arma contra el estrés oxidativo, contra la amenaza de los oxidantes, sumamente importante y única, que nos puede llevar en maneras que otros antioxidantes no pueden hacerlo. El hidrógeno molecular es sin par, es algo que no tiene igual en la naturaleza, y vale la pena que no lo dejen pasar desapercibido. Pues ahí lo tienen ya, muchísimas gracias, doctor, y bueno, pues un saludo a su esposa, por favor, a todos sus hijos por allá, y estaremos viéndonos. Le agradezco mucho esta participación, le mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y esperamos escucharlo muy pronto, doctor. Igualmente, gracias, bendiciones. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo escucharon ahí el doctor Erwin Moller. ¿Qué tal? ¿Qué piensa? ¿Qué
pieza de ajedrez acaban de ustedes escuchar. Nos hemos verdaderamente deleitado sin lugar a dudas con uno de los más grandes de la nutrición. Yo la verdad me siento muy contento porque esta entrevista pues la teníamos programada ya para algún tiempo, pero algunas actividades propias y del doctor no nos habías impedido. Pero qué bueno que ayer tuvimos estas dificultades técnicas, con lo cual hemos reasaltado y lógicamente asaltado a la razón sobre los aspectos técnicos del mitocel y de este hidrógeno molecular. Bueno, pues mis queridos amigos, no me resta más que darle las gracias a ustedes también, esperarlos el próximo lunes, como va a ser una costumbre, a las 9 de la noche en Radio Bienestar FGB, y bueno, pues tendremos más entrevistas, tendremos más compañeros compartiendo todo este bienestar, así es que por favor, no te lo puedes perder. Por favor, no te lo puedes perder. Nos vemos en la Riviera Maya. Acuérdate, solamente 8 personas necesitas para tener tu entrada con todos los gastos pagados y 12 personas para que puedas tener no solamente los gastos, sino también el vuelo, los viáticos que se están generando por todo esto. Yo pienso que es un regalo. O sea, yo pienso que verdaderamente el que no esté en la Riviera Maya es porque de verdad no quiso estar, porque las facilidades que se tienen son múltiples. Así es que, queridos amigos, pues nos vemos por allá. Agradezco profundamente a toda la gente técnica que va a hacer posible la transmisión de este tema. Agradezco, por supuesto, a toda la directiva que me da la oportunidad, su confianza, al señor Raúl Serrano, al ingeniero Cabañas, a toda la gente que me permite llegar a ustedes. Señores, nos vemos, Universidad FGB, muy pronto en tu ciudad. Acabamos de estar, acuérdate, Culiacán y Hermosillo, y con una actividad maravillosa, con gente hermosa, dispuesta a trabajar y hacer crecer y cambiar los paradigmas de ventas. Señores, se despide de ustedes su amigo el nutriólogo Raúl Ábalos Trejo, recordándoles la cita que tenemos. Muy buenas tardes.